ya estamos de regreso para hablar lo que viene en este proceso constituyente luego de este arrollador triunfo del rechazo, y estamos aquí con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Senador, bienvenido aquí al estudio de CNN Chile. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Un gusto estar acá en el estudio de este importante canal. Senador, ayer en la tarde, cuando usted comenzó a poner sus reacciones en Twitter, lo citamos inmediatamente porque fueron las primeras reacciones, tal vez, no sé si llamarlas honestas, pero indignadas. Yo lo cito aquí. Aquí hay un senador indignado que dice: háganse responsables los señores convencionales de esta debacle. Redactaron una constitución desde el odio y sus frustraciones. Quisieron ir por todo y nos dejaron sin nada. Se lo dijimos hasta el propio Gabriel Boric hace meses, nos ningunearon. Y luego viene otro, más indignado, dice: ojalá, Giorgio Jackson, que fuiste el principal responsable de esta debacle, ya tengas tu renuncia en la mesa. El daño que has ocasionado es mayúsculo. Fuiste el ideólogo de muchas de las normas constitucionales que la ciudadanía rechazó. Fue bien duro su análisis de anoche, pero me imagino que también fue bien sincero. Hoy día ya han pasado, esto fue hace prácticamente 24 horas, con ya el paso de las horas. ¿Tiene el mismo análisis? ¿Hace una reflexión distinta? Yo diría que no solamente el mismo análisis, sino que he profundizado aún más en mis críticas desde el punto de vista de que si esto no lo hubiéramos visto venir, si esto no se lo hubiéramos planteado a los convencionales muchas veces, que no había que crear una carta constitucional desde el odio, desde el resentimiento, desde la frustración y desde el fanatismo. Había que construir una carta fundamental con esa mayoría abrumadora del plebiscito de entrada que cobijara incluso posiciones divergentes. Incluso, ¿no es cierto?, a muchos convencionales dijeron este 80-20, el plebiscito de entrada va a significar que vamos a ganar por pateadura el plebiscito de salida. Y se equivocaron porque se olvidaron de que en Chile, nos guste o no nos guste, a quienes somos de izquierda, en este país hay un sector de la derecha que representa más del 44% y que no es el 20%. Entonces construyeron esa carta fundamental con un listado de enemigos que había que dilapidar y colocando temas que además les dijimos, Matilde, yo se lo planteé al propio presidente en su momento, a mis colegas, el tema del aborto era partir perdiendo este plebiscito por 2 millones de votos de inmediato, porque el mundo evangélico no quería, y mucha gente del mundo católico también nos decía. Yo soy un parlamentario de terreno, converso con la gente. Ayer hubo gente del mundo de la pesca artesanal que siempre ha votado por la centroizquierda y estaba por el rechazo, porque también allí hubo elementos que a ellos lo veían desde el punto de vista negativo. Entonces, bueno, del 62%, claramente hay mucha gente que es de izquierda y que votó por el rechazo. Por supuesto, no nos escucharon. Por eso yo estoy muy molesto, porque en definitiva no nos escucharon, tuvieron el tiempo y la oportunidad de hacerlo. ¿Y por qué yo he responsabilizado en particular al ministro Jackson? Porque él tuvo la manija en su momento para decir: paremos un poco, no nos pasemos 7 pueblos, construyamos una carta fundamental pensando en la unidad del país, obviamente sacando a relucir los temas por los cuales la gente salió a la calle en el estallido social, que son temas de mayor justicia social, que yo valoro tremendamente. Pero muchos convencionales, aquí el señor Atria tiene que hacerse responsable, el odio del señor Barraza del Partido Comunista, el señor Stingo, que con una prepotencia tremenda salió a decir que ellos eran los que iban a establecer ahora poco menos cómo se definía el Chile del futuro. Toda esa gente tiene que hacerse responsable, e incluso los convencionales de nuestro propio partido. Y lo digo con mucha claridad. O sea, cuando Paulina Bodanovich, la presidenta del partido, le entrega una medalla a Salvador Allende a los convencionales, yo ya a esta altura se las pediría de regreso, porque imagínate lo que ha significado hoy día la vergüenza de Chile ante el mundo de haber perdido una oportunidad histórica de haber hecho una construcción de una constitución que cobijara a todos. La casa común que tanto se dijo, simplemente ellos le hicieron la casa individual para sus intereses, para sus egoísmos, sacaron sus temas. Un convencional de mi región se dio el gustito, discúlpame, Julio Álvarez, de colocar el tema de Chiloé región. Imagínate, en Chiloé, el 70% de la gente de Chiloé votó en contra de esa posición. Se construyó un texto constitucional desde el punto de vista indigenista. Yo siempre he apoyado a los pueblos originarios, pero en las regiones de la Araucanía el rechazo ganó con cerca del 80%, y en el Alto Biobío, que es la zona con mayor cantidad de pueblos originarios, gana el rechazo. ¿Qué explicación tiene eso? Ahora, en el minuto en que se comenzó a plantear todo esto, porque ya comenzaba a ver la posibilidad de que el apruebo no iba a ganar en esa época con el porcentaje que se creía que se iba a ganar. Y se comienza a mirar hacia el gobierno, que de alguna manera tiene que intervenir. Los mismos convencionales socialistas decían que los calificaban de momios y que eran, entre comillas, vilipendiados, cancelados dentro de las propias discusiones. ¿Qué pasa con el gobierno? El gobierno
es demasiado respetuoso de esta autonomía que tiene el poder constituyente, más allá del poder constituido, que no tenía que intervenir, o el gobierno o el ministro Jackson estaba absolutamente alineado con eso? No, aquí hay que hablarle al país con la verdad. Ellos nos decían un discurso en lo privado. El discurso en lo privado era que ellos no podían siquiera conversar con un convencional poco menos de su sector, porque nosotros le decíamos, Giorgio, converse con sus convencionales, que morigeren un poco las temáticas para que esto no se nos vaya de las manos, cuando ya comenzamos a ver que empezó a perder adhesión, porque aquí no podemos decir que lo de ayer fue una sorpresa. La sorpresa fue el guarismo, pero el resultado no hubo ni una sola encuesta, ni una sola. Ni incluso las encuestas que son ligadas a centros de estudios más de centro izquierda, ni una que dio ganador a la prueba. Entonces esto se veía venir. Y ellos mismos se contradijeron, porque después, en una etapa del proceso constituyente, igual comenzaron a conversar con los constituyentes, pero cuando ya el texto estaba totalmente definido y cuando no había nada que hacer. O sea, qué gustito, discúlpenme a quienes nos están viendo, se pudieron dar de colocar el tema del aborto aquí cuando ya teníamos una ley de 3 causales que fue polémica en el país, pero que la logramos aprobar en el gobierno de la presidenta Bachelet, 3 causales muy definidas para la interrupción del embarazo, pero colocar este tema había que hacerlo, porque como esta iba a ser una constitución feminista, y resulta que ayer las mujeres fueron las que votaron más rechazo que los propios hombres. Ahora, senador, usted también se manifestó en contra al fin del Senado. La gente, o sea, dentro del mismo gobierno se decía, la gente no vota por el sistema político, pero parece que la gente también consideró el sistema político. ¿Cuán necesario era terminar con el Senado? Totalmente innecesario, o sea, y lo digo con mucha claridad, y mirando, ¿no es cierto?, a nuestro país de frente. O sea, ese fue un gustito personal de personas frustradas que seguramente en su vida quisieron llegar alguna vez al Parlamento, tuvieron elecciones frustradas en el pasado, porque aquí muchos de los convencionales, discúlpeme, salieron elegidos con 4.000 o 5.000 votos en algunos lugares. ¿Para qué decir los escaños reservados? Dimos 18 espacios de escaños reservados, que no representa eso, ¿no es cierto?, a todos los pueblos originarios del país, que son el 10 o 11%. Entonces se cometieron, y también nosotros en el mundo político cometió errores. En el momento cuando nosotros permitimos que los independientes pudiesen ir en listas, también nosotros allí hicimos un aporte para esta debacle de ayer, desde el punto de vista aporte en el sentido del error que se cometió, porque hubo más de 70 de los convencionales que llegaron con sus propias agendas, desde el odio, desde repito, de la frustración, de querer meter un tema u otro encima del otro, para tratar de avasallar, por ejemplo, al sistema político, al sistema judicial. En un momento estaban también en ese listado los notarios conservadores, que después paradojalmente desaparecieron del listado de los, no sé qué pasó ahí, pero desaparecieron del listado de los que había que eliminar. Y también se equivocaron. ¿Sabe qué nos decía la gente? Mucha gente nos decía, nosotros no lo podíamos decir antes en la campaña porque iban a decir que estábamos defendiendo el Senado, pero la gente nos decía a nosotros, ¿sabe qué? Nosotros no nos gusta que eliminen el Senado porque por lo menos contrapeso, equilibrio, Chile tiene una democracia estable porque ambos poderes, la Cámara y el Senado, de una u otra manera, le hacen bien a la democracia. Mire lo que pasó en Perú. Perú eliminó el Senado en el 92, lo eliminaron, tienen una sola Cámara, todas las semanas tienen, o todos los meses, el presidente en el banquillo de los acusados para destituirlo, y hoy día Perú está volviendo al bicameralismo, porque ahora se dieron cuenta que fue un fracaso total el unicameralismo. Senador, esta autocrítica se tiene que hacer, y se tiene que hacer rápido para poder comenzar a conversar con la derecha, con la oposición. Hoy día el diputado Undurraga de Bópoli decía, ¿cómo nos citan ahora si ellos mismos no se han puesto de acuerdo en cuáles fueron las responsabilidades y qué es lo que van a hacer hacia adelante? ¿Se tiene que hacer ahora? Yo creo que hay que ser pausado. Yo creo que el presidente Boric ayer lo decía en su discurso. Primero tenemos que tener más autocrítica. De parte del gobierno tiene que hacerse responsable también de los errores que se cometieron en este proceso fallido. Esto también fue un golpe, lamentablemente, para nuestro gobierno, pero resulta que no podemos quedarnos en eso. Yo ayer veía algunos senadores de la derecha que se trataban de aprovechar de esto, como el mismo senador de mi zona, Moreira, que decía poco menos que aquí se acaba el gobierno de Gabriel Boric. Esto está empezando, le quedan 3 años y medio. Él no puede supeditar el éxito de su gobierno al proceso constituyente. Bueno, pero ya lo hizo Giorgio Jackson, también el ministro Jackson, incluso antes de convertirse en ministro, después lo reafirmó que el éxito del gobierno estaba unido al de la convención, pero ya lo unió. O sea, el fracaso también del el 60-40 es un fracaso también que se lee para el gobierno. Lo que pasa es que quien hizo esa unión de elementos fueron ellos mismos en el gobierno, se equivocaron, claramente.
Pero hoy día lo que tenemos que tener claridad es que este gobierno no puede estar supeditado solo al proceso constituyente, porque los chilenos tienen otros problemas. La gente quiere que le solucionemos los problemas de seguridad. No podemos estar todas las semanas, Matilde, con el estado de excepción acotado, renovándolo, porque yo prefiero que estemos legislando para los temas de Chile, para la inflación que está causando estragos en los hogares, la alimentación, la calefacción. Cada vez que nos alejamos de Santiago, en las regiones tenemos más problemas para el norte y para el sur. Ya, pero para eso tiene que pasar varias cosas. Lo primero, el presidente Gabriel Boric tiene que tomar una decisión de con quién va a gobernar, si va a gobernar con Apruebo Dignidad o va a gobernar con el socialismo democrático. ¿Va a tener la posibilidad de hacer eso? ¿Va a querer hacerlo? ¿Va a poder hacerlo? Para tener gobernabilidad hay que tener mayorías. Mira lo que nos pasó hace 50 años atrás cuando pretendimos gobernar sin mayoría. Desde ese punto de vista, la construcción de esas mayorías implica obviamente abrirse también incluso a aquellos sectores políticos que han ninguneado. A la democracia cristiana pueden decirle muchas cosas, pero también van a tener que abrirse hacia allá para que podamos tener gobernabilidad en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en el Senado. No tenemos que ser egoístas en ese sentido. Yo hago un llamado con mucho respeto al presidente Boric que pensemos en Chile. Dejemos de pensar, ya no le funcionó la teoría de Jackson, que era la sustitución, de que eliminaran al Partido Socialista, que se eliminara el PPD, eso ya no ocurrió. Hoy día la gente nos dio una elección también de democracia y de fortalecimiento. La gente quiere un país en donde se enorgullezcan de sus instituciones y su democracia. Ese fue también el mensaje de ayer. Y nos hizo un llamado a la gente con ese 62% a que nos pongamos a trabajar por los temas que, como te digo, afectan a los chilenos en el día a día. ¿El presidente va a ser capaz de hacer las renuncias que tiene que hacer? El presidente tiene que en este tema actuar sin sentimentalismo. No puede actuar con sentimentalismo. Aquí la amistad y el amiguismo tienen que quedar de lado. Disculpe que sea duro en mi planteamiento, pero simplemente hubo ministros y ministras, que no los voy a detallar yo, más allá de las opiniones que he tenido de Jackson, que no dieron el ancho. Y por lo tanto tiene que sustraerse de que muchos de ellos son cercanos y le ayudaron a la construcción de su carrera política para llegar a la moneda. Está bien, eso hay que valorarlo, pero en los cargos, ¿no es cierto?, nacionales. ¿Cómo es posible, Matilde, que en las regiones, disculpe el presidente, usted a lo mejor ni lo sabe, todavía estamos gobernados por la derecha de Piñera en los cargos, los gobiernos en terreno lo hacen, los funcionarios del gobierno de Piñera que todavía no lo sacan de sus funciones, no hacen los cambios para que llegue gente afín al gobierno en vivienda, en deporte, en todas las temáticas que nos vinculan con la gente. Esos no son errores nuestros, son errores de un gobierno que se ha demorado mucho en su instalación y yo espero, repito, que ahora parta este segundo tiempo dejando el proceso constituyente por un lado, que se enriele por un lado, por una vía, y el gobierno a gobernar por la otra, porque tampoco podemos pasar los 4 años de este gobierno, Matilde, con procesos constituyentes, en donde la agenda, obviamente, cada vez se va a desviar del foco de atención principal, que es la gente que eligió al presidente. Para eso tiene que haber este cambio de gabinete que se ha hablado ya tantísimo y que va a ser el día de mañana, el día pasado mañana eso probablemente. Es inminente. Mira, aquí hay 2 cosas que no pueden ocurrir. Primero, que esto sea una sillita musical donde te cambio de aquí para que no funcionaste aquí y te vas para allá, porque eso la ciudadanía lo va a repudiar. Y lo segundo, que no va a comenzar el listado de señores constituyentes que le hicieron un daño a Chile, que debiesen devolver la plata incluso, de ese año de frustración, van a empezar a desvilar para entrar al gobierno. Eso sería un error garrafal también del gobierno. Yo espero que ninguna de esas 2 cosas ocurra y que ojalá, esto es una opinión muy personal, no la he conversado con nadie de mi partido, ojalá la nueva convención sea una convención pequeña, de no más de 50 personas, no 155, que tenga representación de paridad, por cierto, que tenga pueblo originario, de acuerdo a la proporcionalidad del país, pero no es necesario, creo, tener un año más 155 personas que ya demostraron, ¿no es cierto?, que cuando se actúa desde la venganza, los resultados son negativos y la gente ayer dio una elección de democracia, repito. Ahora, ¿usted rescata alguno de los constituyentes? Bueno, siempre van a haber constituyentes. Yo, por ejemplo, el vicepresidente Gaspar Domínguez pudimos tener diferencias en su momento, pero tiene capacidad. Hubo gente que le puso el corazón para hacerlo bien, pero primó la postura de los Barraza, que todas sus intervenciones eran de odio, de cómo... Mira, una cosa es cuando el Partido Comunista, a quien respeto mucho, tiene poder, y otra cuando es acompañante en un gobierno. Hoy día tienen un poquito de poder y ya hemos visto la actitud de Daniel Núñez en el Senado, que quiere pasar por encima de todo el resto son corruptos para él, pero ellos se olvidan que para gobernar hay que tener mayoría, construir confianza, y eso parece que no lo están haciendo bien, y ayer, repito, le dio muy fuerte la ciudadanía le dio la espalda a ese tipo de posiciones que, repito, no le hacen bien a nuestra democracia y a nuestro querido país. Vamos a hablar del Partido Comunista, pero, por ejemplo, las directivas. La primera directiva, Jaime Baza, Elisa Loncón. ¿Cuál fue su evaluación de esa directiva? Esa fue, mira, yo diría que la segunda... La primera. Sí, pero la segunda yo creo que ya está, el camino venía encauzado con todas las problemáticas, porque también hay que decir
que no toda la responsabilidad se la vamos a achacar a ellos. También hubo personas que hicieron mucho daño a la imagen de la convención, como lo que pasó con Rojas Vade, eso debió haber sido mucho más rápido y expedito para no haber tenido en la agenda un mes en contra. Yo creo que la primera directriz ya partió, ¿no es cierto?, con este ánimo de totalitarismo, con este ánimo de refundacionar todo. Yo creo que esa primera directiva le hizo mucho daño desde mi punto de vista, y con todo el respeto a la señora Elisa, le hizo mucho daño al proceso en su integralidad, porque en definitiva marcó lo que fue las etapas posteriores. La segunda directiva que encabezó, ¿no es cierto?, la presidenta de la convención, creo que fue mucho más moderada, pero ya tenían trazadas las líneas de lo que querían hacer, y eso ya no tuvo vuelta, y no quisieron cambiar nada, no quisieron inventar nada. Cuando nosotros le pedíamos que morigeren los temas, ¿qué nos decían? Que éramos amarillos, que poco menos traicionando las convicciones de partido. Y ahora, nos damos cuenta que se equivocaron ellos. El Partido Comunista no tenía demasiados constituyentes, sin embargo, el Partido Comunista fue el articulador y uno de los principales y más exitosos políticamente fue el constituyente Marcos Barraza. Dentro de la convención. En el gobierno también el Partido Comunista no tiene una gran cantidad de ministros, pero es influyente cada vez que hay un problema, una decisión importante. Vemos al presidente del Partido Comunista acudir a La Moneda y tener reuniones personales con el presidente de la República. ¿Usted cree que ese trato se tiene que mantener? Ellos han planteado que tiene el gobierno que atenerse a un programa que vemos que va a ser cada vez más difícil mantenerlo. Yo no sé, Matilde, si poder considerar a un convencional que encabezó de un sector político polarizado como Barraza, considerarlo que su paso por la convención fue exitoso. Yo diría que, visto los resultados ayer, fue un literal fracaso. O sea, de acuerdo a lo que él quería, sí, lo logró. Fue un éxito desde su perspectiva. Para él, para su trinchera, quizás. Porque él era uno de los que, por ejemplo, cuando llegaba uno a la Moneda como parlamentario, le ponía poco menos que alfombra roja, después era el que quería eliminar todas las instituciones. Entonces, muchos, por eso te digo, actuaron desde la frustración. Ahora, no puedo tampoco yo involucrar a todo el Partido Comunista. Dentro del Partido Comunista hay gente valiosísima, que yo respeto enormemente, pero hay otros que se sobregiraron. Se sobregiraron de una manera excesiva, causándole, repito, este daño a un momento histórico. Si eso es el dolor que uno tiene. Este era un momento para haber construido una constitución desde las bases ciudadanas propiamente tal, y no lo hicieron, no quisieron hacerlo. Se atrincheraron en Santiago, no quisieron conocer las realidades de lo que estaba pensando la gente en las ciudades, en el campo, en las caletas de pescadores, y los resultados de ayer fueron lapidarios para decirle: no, señores, nuestro país no quiere eso, queremos una nueva constitución, porque eso sí que tenemos que luchar por una nueva constitución, pero con responsabilidad. Y yo, como senador, voy a luchar desde donde esté para que eso ocurra en el país, para que encaucemos un nuevo proceso pensando en el bien de Chile, en nuestros habitantes, en el desarrollo también económico del país, cuidando el medio ambiente, preservando la naturaleza, protegiendo los animales, todo lo que quieran, pero con responsabilidad y no con totalitarismo. Ahora, hay quienes dicen que el gobierno del presidente Gabriel Boric terminó ayer. En cuanto al programa y al ideario que tenía, ¿usted coincide? No, en absoluto. Yo creo que los que piensan eso son los mismos, la misma derecha que ayer estaba pidiendo poco menos la cabeza del presidente Boric por esto. Eran los mismos que nos pedían agüita en el momento cuando estaba el estallido social y se pensaba que el presidente Piñera no terminaba su mandato. Y nosotros mismos le dijimos: la democracia se respeta, son 4 años. Al presidente Boric lo eligieron para 4 años. La invitación al gobierno es que ahora nos dediquemos a gobernar por los chilenos y chilenas, dejar de lado los temas políticos. Ya no le funcionó el egoísmo de Jackson y todo lo que querían hacer. Por lo tanto, preocupémonos de Chile, de nuestros compatriotas, de la gente que está sufriendo. Ese debe ser el legado de aquí en adelante, y gobernar. Nos quedan 3 años y medio. ¿A qué derecha se refiere cuando dice la derecha que estaban pidiendo la cabeza ayer, más o menos, del presidente Boric y nos han... Algunos sectores republicanos, la UDI, ¿no es cierto? Ayer había senadores que decían poco menos que este gobierno se terminaba, como usted me lo plantea. Yo digo todo lo contrario. Yo creo que esta es una oportunidad tremenda. El presidente Boric es una persona inteligente y yo sé que va a saber escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo le dijo: ¿sabe qué? Su proceso constituyente fue un fracaso, su texto constitucional era radicalizado, no le hacía bien a Chile. Eso respondió el país. Y yo sé que él va a saber recoger aquello. Lo que pasa es cuando el presidente escuche más a otros sectores que le revistan de más experiencia, nos va a comenzar a ir bien como gobierno, de eso no me cabe ninguna duda. ¿Qué le pasó a usted ayer cuando vio a José Antonio Kast dar este discurso, un poco antes que diera el discurso del presidente Gabriel Boric, con, digamos, casi una postura de gobernante? Mira, el día que Kast llegara a ser presidente de Chile, yo creo que sería lo más horrendo que nos podría pasar como país. A nuestro país no le hacen bien ni la
ni la polarización de la ultraizquierda ni la polarización de la ultraderecha. Lo tengo plenamente claro, que nuestro país es sabio en eso. Ayer demostró lo sabio que era, a pesar de que la gente está molesta, pero el país ayer demostró que no le gustan las irresponsabilidades, no le gustan los proyectos, ¿no es cierto?, que tienen este tinte de una u otra forma de imponer la mayoría al otro, y lo que importa es que desde el día de ayer no hayan vencidos ni ganadores, ni vencidos, ni derrotados. Que comencemos a construir un país entre todos, con la fuerza de todas las fuerzas políticas, pero también entendiendo que aquí hay un mandato del estallido social. Tenemos que mejorar las pensiones, calidad de vida, educación. No puede seguir la gente esperando 23 horas en un hospital, una urgencia. Ya, pero todas esas reformas que el gobierno está planteando o las va a poner sobre la mesa, como las pensiones, y tiene que seguir avanzando con la reforma tributaria, hay una derecha que dice esto ya no va más, por lo menos como estaba avanzando ahora, porque es un gobierno derrotado y porque ahora tienen una llave para negociar. Bueno, yo lo encuentro eso es una visión muy egoísta de ciertos sectores que quieren mezclar una cosa con otra. Las reformas son para llegar a los hogares, para mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, eso no, si obstaculizaran esas reformas, como lo quisieron hacer también, usted recuerda, en el gobierno de Bachelet, de nuestra querida presidenta Bachelet, quisieron boicotear el proyecto más importante de la gratuidad de la educación. Entonces, pero después la gente le dio también, ¿no es cierto?, en el tema parlamentario un golpe fuerte. Entonces la derecha tiene que aprender también de que hoy día tiene un empate circunstancial en el Parlamento, pero tiene que entender que si el presidente Boric va a plantear temas de reformas que vayan en beneficio de nuestra gente, no se puede actuar con egoísmo, porque eso es ver a la política de una manera muy pequeña. Yo creo que Chile está para cosas mucho más grandes que eso. Finalmente, senador, ¿el gobierno del presidente Boric tiene que mirar hacia el centro? Lo dije hace un rato, yo creo que hay que ampliarse. Debemos dejar de tener esas odiosidades que algunos del Frente Amplio tienen con el resto de los partidos. Tienen que pensar, ¿no es cierto?, en que a nuestro presidente Boric le tiene que ir bien, y para eso tiene que ampliar su abanico. La democracia cristiana hay sectores que han sido siempre, ¿no es cierto?, sectores importantes y consecuentes en su trabajo. Yo creo que no es malo que haya una ampliación hacia allá y hacia otros sectores políticos que vayan en esa línea de poder darle gobernabilidad y sustento al gobierno, que le quedan 3 años y medio para gobernar y sacar las tareas adelante. Muy bien. Senador Fidel Espinosa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile. Que tenga muy buena tarde.